¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. Llegamos a la cinturita de la semana, miércoles 11 de noviembre, y venimos con un tema, como siempre, de mucho interés para toda la población salvadoreña, para usted que está en casita, y esto es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, y así es, el tema que vamos a estar tocando este día es nada más y nada menos que la prevención de la diabetes, así que ponga muchísima atención. Vamos a hablar de cosas interesantes. ¿Qué puede hacer usted? ¿Tengo factores de riesgo? ¿Cómo puedo prevenir esta enfermedad a la que no quiero llegar? Todo eso con nuestros invitados. ¿Quiénes son? Luego de la cápsula les cuento. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo. Existen dos tipos principales, la tipo 1, que se puede presentar a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes, en donde las células encargadas de producir la insulina se destruyen y dejan de generarla y suele tener una aparición brusca, y la tipo 2, que habitualmente se diagnostica por encima de los 40 años, donde se produce esencialmente por una progresiva resistencia de las células, especialmente del hígado y los músculos, a la acción de la insulina producida. La diabetes puede dañar diferentes órganos, a los ojos con disminución progresiva de visión, que puede desembocar en ceguera, a los riñones con pérdida creciente de la función renal, que puede terminar en diálisis, al sistema nervioso con alteración de la sensibilidad de los miembros inferiores, lo que supone un grave riesgo de úlceras y amputaciones, alteraciones digestivas, urinarias y sexuales. Para conocer más sobre la diabetes, diagnóstico y prevención, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este tema. Acompáñenos. Bueno, ¿qué le parece el tema que vamos a tocar este día? Muy interesante, ¿no? ¿Quiénes saben que tenemos ya factores de riesgo y queremos evitar llegar a presentar esta enfermedad o por lo menos retrasarla lo más que se pueda? ¿Quién me acompaña este día? Bueno, tengo el honor, contamos la primera vez con la presencia en el programa y acá en el set del doctor Max Molina, endocrinólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias, doctora, por la oportunidad. Es un placer para mí estar aquí. No, el placer es nuestro, doctor, de verdad, de tenerlo por acá. Gracias por acompañarnos. Bueno, y estamos ya cerquita, ¿verdad?, al Día Mundial de la Diabetes. Cuéntanos un poquito. Bueno, todos los 14 de noviembre se celebra desde hace ya algunos años, eso por una disposición de la Federación Internacional de Diabetes, el Día Mundial de la Diabetes. Ese día tiene como mensaje fundamental hacer conciencia tanto en población general como en pacientes y en personas en riesgo sobre el impacto que tiene en la salud el tema de diabetes. Hablar de diabetes es hablar de un problema serio que nos está prácticamente golpeando como grupo, ¿verdad? Tiene serias complicaciones graves, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, amputaciones, cegueras, que eso es lo que deteriora la calidad de vida de todas las personas que padecen con diabetes, sobre todo si no están bien controlados. Así es. Bueno, y de hecho siempre que hemos hablado de diabetes, porque es un tema que nos encanta, no solo por lo fascinante que es su fisiopatología y todo lo demás, sino que nos encanta porque es una patología muy importante, muy frecuente, desgraciadamente, y nos gusta pues educar en salud gracias a ustedes que nos acompañan. Siempre que hablamos de la diabetes mencionamos que la diabetes tiene órganos blancos, o sea, órganos a los que les gusta atacar, ¿cierto? Exacto. Existe una predisposición a daño a ciertos órganos, sobre todo retina, riñón, el sistema nervioso,
que causa, por ejemplo, la pérdida de sensibilidad en los miembros, especialmente miembros inferiores, que lleva al riesgo de amputaciones, y sobre todo en la parte del daño cardiovascular. De hecho, yo creo que vale la pena recordarle a todas las personas que la enfermedad cardiovascular y la diabetes están muy, muy relacionadas. De hecho, la causa principal de muerte de los pacientes diabéticos sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Bueno, pero uno de los órganos que ya mencionó el doctor Molina es el riñón, los órganos que nos pueden causar grandes problemas y grandes complicaciones, ¿cierto? Si no nos cuidamos, si somos diabéticos, y aunque no seamos diabéticos y no nos cuidamos, puede ser. Y precisamente ya se enlazó con nosotros vía Skype el doctor Carlos Enríquez, nefrólogo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Lisa. Hola, Max. Y saludos a los televidentes. Qué alegría volver a saludar y a colaborar en la educación de una enfermedad o de una entidad que es del día a día y que cada vez se hace más frecuente en nuestra población. Y gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, no, gracias a ti por siempre decir que sí y estar ahí listo a conectarte y apoyarnos con la enseñanza, la educación de los salvadoreños. Bueno, de hecho, ya mencionaba el doctor Molina que el riñón es uno de los órganos que es más dañado, de los órganos blanco de la diabetes. Hablemos un poquito cuál es la relación existente, de qué forma se puede dañar, por qué se llega a dañar el riñón en la diabetes. Sí, como bien decía Max, el problema es vascular de base en la diabetes, ¿verdad? Y en el riñón hay millones de vasitos que llegan a fusionarse y hacer la función de filtrado a través de los glomérulos. Obviamente es parte del tejido vascular, los riñones, y por el diámetro de estos vasos pues son mucho más susceptibles, ¿verdad? Entonces el daño, y es bien importante, el daño inicia antes de que nosotros podamos tener una prueba acostumbrados, como cambios en la creatinina, cambios en la orina, en el cual pues la exposición permanente y pobre controlada de la glucosa pues genera lo que es el deterioro del funcionamiento renal. Lo que sucede es en la misma bondad, la misma bondad de los riñones, que tiene una capacidad de absorber un 40% de su función sin que sea detectado un daño. Entonces, por eso tristemente, cuando ya se detecta un daño, ya hay más de un 30 o un 40% del funcionamiento renal que está seriamente comprometido o perdido. Entonces, el por qué pensar así como lo están mencionando, el tema desde con el diagnóstico de la diabetes, pues empezar a cuidar los órganos blancos principalmente. El riñón es uno de ellos por su misma función de filtro, y la exposición permanente de la glucosa pues produce un deterioro progresivo, lento y silente, ¿verdad? Que ese es lo peor. Entonces, esa es una de las situaciones bien particulares. Ahora, en este caso, ¿quién daña primero? A nivel cardiovascular, ¿se dañan las arterias, la hipertensión arterial? ¿Quién daña? ¿La hipertensión daña el riñón? ¿O el riñón provoca la hipertensión? La verdad es que aquí van quién fue primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. No, si lo ponemos así desde el punto de vista fisiológico y puro diabético, digamos, sí, primero es la diabetes, y como decía, por el diámetro de los vasos que se van transformando. Recordemos que cada riñón cuenta entre 800,000 a 1.2, 1.3 millones de glomérulos. Para nuestros televidentes, los glomérulos son los filtros que limpian la sangre, y es lo que nosotros evaluamos con el valor de la creatinina. Solo para eso nos sirve mandar la creatinina, porque con eso evaluamos cómo trabajan esos filtros. Entonces, imaginémonos que estamos hablando de 800,000 a 1.2, 1.3 millones de vasos de un calibre sumamente delgado, y que obviamente al producir un engrosamiento o un daño se va a ver comprometido, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones bien particulares, el por qué el daño renal se establece. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer el paciente diabético, doctor Molina, para cuidar de primera línea pues todos sus órganos, pero lógicamente para cuidar el riñón?
El elemento central en la prevención del daño renal tiene que ver con el control de su enfermedad de base. Es decir, una persona diabética puede llevar una calidad de vida normal siempre y cuando se cuide, y eso implica tener sus niveles de glucosa dentro de las metas aceptadas que su médico le va a decir, porque la meta debe ser individual para cada paciente, pero hay algunas complicaciones que son muy sensibles al daño directo de la glucosa, y el riñón está directamente relacionado con el hecho de tener complicaciones renales. Bueno, yo sé que el manejo, el seguimiento, el control es individual, sí, pero así a grosso modo, ¿cada cuánto debería un paciente diabético, estarse chequeando las pruebas renales, por ejemplo? Ok. Normalmente las pruebas renales que implican creatinina y una segunda prueba que es un poco más sensible, que se llama albúmina en orina, deben ser tomadas de manera regular una vez al año, salvo que el paciente ya tenga alguna complicación conocida, pues ya evidentemente se tiene que medir más frecuentemente. Y la medición, por ejemplo, de sus valores para hemoglobina glucosilada, que es como la prueba que nosotros utilizamos para poder decirle al paciente que está bien o mal controlada su diabetes, debe ser hecha cada 3 meses. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses. Muy bien. Bueno, estamos listos, creo, para ir al avance de TN21 con el periodista Javier Ponce y continuamos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos abordando la prevención de la diabetes. Tenemos al doctor Carlos Enríquez, vía Skype, nefrólogo, y tenemos con nosotros al doctor Max Molina, endocrinólogo. Y fíjese, en el marco del Día Mundial del Diabético, que se celebrará ya el 14 de noviembre. Bueno, a ver, Carlos, ¿cuáles serían los cuidados que un paciente diabético o no diabético debe de tener, pero obviamente principalmente aquel que tiene esta enfermedad, para cuidar sus riñones? Ya nos dijo el doctor Max Molina que desde el punto de vista diabetes o endocrinológico hay que mantener las metas individualizadas para cada uno del control de glucosa, pero ¿qué más hay que hacer desde el punto de vista del nefrólogo? Fíjate que si nosotros nos ponemos estadísticos primero, ¿verdad? Estaba viendo que dice que hay más o menos el 11%, no como la de pacientes diabéticos, y el renal, que es más o menos el 1 de cada 10 tiene problemas renales. La segunda causa es la diabetes para un paciente que entre a hemodiálisis o a diálisis, perdón. En estos días lo importante es hacer conciencia para que, como tú bien dices, los sanos prevengan la diabetes, ¿verdad? Porque obviamente ya no hay que engrosar esos listados de la cantidad de gente que está con diabetes y que tiene problemas renales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cuidarlos? Obviamente, si nosotros nos ponemos en un mensaje en el Día Mundial de la Diabetes, pues básicamente es controlar nuestros alimentos, el consumo excesivo de carbohidratos, controlar nuestro peso, ¿verdad? Que esto está ligado, ya está descrito como una de las causas también directas de daño renal, que es el sobrepeso, que tiene una asociación con diabetes o con problemas metabólicos. Entonces tenemos que evitar llegar a esos estados para poder preservar el nivel de funcionamiento de los riñones. Entonces es bien complicado, puesto que cuando el paciente tiene diabetes, quiere medidas mágicas para eso, y en realidad el problema es el control de la glucosa en ese momento. Y de hecho, yo soy uno de los defensores de la insulina. Yo creo que una de las mejores herramientas y medicamentos para prevenir el daño renal o continuar o evitar que continúe el daño renal es la insulina, puesto que esto es uno de los medicamentos más seguros para este tipo de enfermedades. Esto es por los mitos que hay hacia la insulina como tal. Sin embargo, si nosotros nos enfocamos hacia la prevención,
obviamente una vida saludable, el control del peso, como decía, hacer el ejercicio, la hidratación. Eso es bien importante, el no sustituir lo que es la hidratación correcta, ya sea con sales de rehidratación, porque no solamente es con agua, como hemos aprendido, sino que si yo trabajo, me expongo a trabajo excesivo, a mucho calor, tengo que reponer sales de rehidratación para reponer sodio, potasio, cloro, que se pierden a través del sudor o del esfuerzo físico. Evitar las bebidas carbonatadas, evitar las bebidas dulces que puedan estar generando también una deshidratación secundaria a esa cantidad de azúcar que ingerimos, ¿verdad? Entonces es bien importante también controlar, que esa es una de las situaciones que culturalmente pues se nos está, nos ha tocado pelear hoy en día para poder tener un hábito de hidratación bastante efectivo. Entonces la educación es fundamental, ¿verdad?, para prevenir la diabetes y por ende la enfermedad renal. Los dos porcentajes, si juntamos los diabéticos y pacientes renales, creo que estaríamos hablando del 40% de la población mundial en un momento determinado. Y recordemos que no todo paciente diabético tendría que llegar a un problema renal. Se estima que más o menos el 40% tendría que tener problemas renales. Pero como el problema nosotros lo vemos cuando me enferme, voy a tener cuidado. Eso pues es la peor forma como para enfrentar una enfermedad como la diabetes o los trastornos renales. Bueno, cuando uno habla con la población en general y uno dice los riñones, siempre cuidar riñones, la gente siempre dice, es que no toma agua. Es que no, es que yo cuido mis riñones, yo tomo agua, dicen, ¿verdad? Básicamente en eso se enfocan. Hay un número de verdad, una cantidad de agua que se tenga que beber y que esa es la panacea para la prevención de enfermedades renales, y ya nos dijéramos en diabetes, Carlos. La verdad que sí, recordemos que todo eso viene de la distribución de agua. El 60% es agua en los hombres, 55% en mujeres. Obviamente los requerimientos están establecidos por peso y talla. Siempre le he dicho que nosotros es más fácil, pues tenemos entre 1,60 y 1,70 la población de promedio, entre 70 y 80 el peso. Entonces se calcula entre 2 o 3 litros, ¿verdad? Entonces, pero ojo, que eso tiene mucho que ver con nuestro medio ambiente, la temperatura en la cual nos exponemos, el tipo de actividad que realizamos. Es lamentable, muchas veces hemos aprendido la lección. Yo me acuerdo una vez en una escuela de fútbol, ¿verdad?, se hacían los famosos chicharrones y no se daba una rehidratación. Entonces eran jóvenes que se exponían a una deshidratación y tenían el problema después de daño hacia el riñón o se hidrataban con bebidas muy dulces. Y esto todavía, después del ejercicio, ingerir bebidas dulces deshidrata más porque el azúcar hace efecto diurético, ¿verdad? Entonces el chiste después de esto no es que mi orina está amarilla y voy a tomar algo para que se me aclare o solamente voy a tomar, algunos toman inclusive hasta diuréticos para que les mejore porque molesta o arde en ese momento por una deshidratación. Entonces es importante la hidratación, ya sea primariamente con agua. Si el ejercicio es demasiado o el trabajo es muy extenuante, requiere sales de rehidratación, que ya es una bebida balanceada. Ojo que no todos los que dicen que hidratan lo hacen, ¿verdad? Por eso dije sales de rehidratación, que hay estándares mundiales que deben llevar los electrolitos como tal, como la concentración de azúcar también. Bueno, eso es importantísimo. ¿El exceso de sal en la dieta es sí o no un problema para el diabético y sus riñones? Sí, lastimosamente sal y azúcar para el riñón pues no es el sabor de la vida para él, ¿verdad? Entonces, si ya tiene trastornos renales y estoy ingiriendo cantidades mayores de sal, estoy estimulando la producción de hormonas que me van a elevar la presión arterial. Y además que otra característica del diabético es a retener líquido. Entonces, si yo ingiero cantidades ya sea directas que le agrego extra a la comida de lo que ya se preparó, porque tampoco es que voy a comer simple, no, ¿verdad? Porque el cuerpo requiere algunas cantidades normales de sodio, potasio y los electrolitos necesarios para la vida.
Entonces, cuando el exceso de sal, estimulo al riñón a que me genere hipertensión y a que retenga líquido, que también la retención de líquido genera hipertensión. Por eso es que el diabético viene muy ligado con hipertensión ya en etapa cuando la enfermedad está bien instalada y ha complicado ya el riñón. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo que cada persona debe hoy en su casa ver a su alrededor y verse a sí mismo y decir qué factores de riesgo tengo yo para ser diabético, doctor? Bueno, lo primero, comenzamos con aspectos físicos que tienen que ver con la presencia de sobrepeso u obesidad franca, la presencia de antecedentes familiares. El tener familiares en primer grado con diabetes es un factor de riesgo muy establecido. Pacientes que tienen hipertensión arterial, pacientes que tienen niveles altos de triglicéridos o colesterol. En el caso de mujeres que han tenido el antecedente de diabetes en sus embarazos, pacientes que han tenido antecedentes de ovarios poliquísticos, eso lo estamos viendo con cada vez más frecuencia. Y pues algo que no se puede negar, la parte de la edad, es decir, que tradicionalmente la edad ha sido un factor de riesgo clave, junto con la falta de actividad física regular. Son como los elementos importantes. ¿Qué tanto, yo sé que usted lo mencionó, pero qué tanto realmente influye el factor hereditario? Porque eso es lo que la gente se pregunta y siente, hasta suspira cuando uno pregunta dentro de los antecedentes, sí, ¿tiene familiares diabéticos? Y le dicen, no, doctor, no tengo. O si no, con la gran angustia, sí, fíjese, realmente tengo bastante, ¿verdad? Tengo mi tía, mi abuela, ¿verdad? Y empieza con la lista de todos los diabéticos que tiene. ¿Qué tan importante es este factor? Si nosotros dividimos la diabetes en diabetes tipo 2, que es la más común, la presencia de familiares en primer grado, padre, madre o hermanos con diabetes, sí confiere un riesgo mayor. Mientras más familiares tenga, el riesgo es más alto. De hecho, uno a veces ve en la práctica pacientes que tienen múltiples familiares, de hecho casi que el 100% tienen 4 hermanos y los 4 diabéticos. Con eso lo que quiero yo decir es que si usted tiene un familiar cercano con diabetes y usted tiene además sobrepeso u obesidad y no hace ejercicio y come muchos carbohidratos, evidentemente tiene que checarse, porque el problema en diabetes es que generalmente la diabetes no da síntomas. La diabetes, si cuando viene a dar síntomas, es porque ya está francamente establecida. Descompensada, ese es el término correcto. Entonces, el mensaje que uno quiere llevar va orientado hacia la prevención. Y la prevención parte, uno, por la identificación de los factores de riesgo que yo tengo para que yo, de manera oportuna, antes de enfermar, yo busque la atención médica, yo me haga mi examen de glucosa, que es el que me va a decir cómo estoy en realidad. Muy bien, doctor. Bueno, me gustaría escuchar tu mensaje final de este día para la población, Carlos, por favor. Bueno, sí, en el Día Mundial de la Diabetes, pues yo me uno a la campaña y si quieren prevenir cualquier daño a los riñones por la diabetes, lo esencial es controlar la glucosa. La dieta fundamental es la dieta que deben de aprender a llevar, que es la del diabético, y esa es justa y necesaria para prevenir cualquier daño renal. Entonces, no busquemos medidas mágicas para ayudarle a los riñones. Sí, lo que tenemos que hacer es controlar la glicemia y mantener metabólicamente bien nuestro organismo. Ese es el consejo. Yo sé que no les gusta a los pacientes a veces cuando uno les dice, doctor, ¿y qué voy a hacer? Controle su azúcar. Le digo, no, 200 no es normal. Entonces, es importante mantener los rangos que el doctor ha mencionado, para que los riñones no se expongan a esas cantidades de azúcar. Los riñones tienen un límite de 150, el valor tolerado para la glucosa. Arriba de eso los daña. Que no lo vamos a ver en el primer momento, no lo vamos a ver, pero consideren que están dañando a sus riñones de manera silente. Por eso el mensaje en el Día Mundial de la Diabetes: controle sus niveles de glicemia, y si hay familia que es diabético, controle su peso y controle sus hábitos alimenticios. Excelente. Bueno, gracias, Carlos, ha sido un gusto tenerte por aquí, ¿verdad? Por lo menos esperamos verte prontamente ya acá en el set. Nosotros nos quedamos con el doctor Molina acá en el set, pero vamos a escuchar los consejos que nos trae Samuel Ramírez, pediatra, en la sección de todos los miércoles, Mi Pediatra en Casa. Veamos.
Amigos de Salud TV, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Soy el Dr. Samuel Ramírez y en esta oportunidad en tu sección Mi Pediatra en Casa hablaremos acerca de los cólicos del lactante. El cólico infantil se traduce en una sintomatología clínica muy característica y es el llanto incontrolable. El llanto que nos traduce de que el bebé o el recién nacido se encuentra con dolor y disconfort intestinal. También hay otro signo característico y es encontrarles su abdomen o su estómago un poco duro, distendido, abundante gases. Y hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ayudar. Aparte de permanecer en un ambiente tranquilo y conservar la calma, lo principal es seguir dando la lactancia materna y no interrumpir la causa de los cólicos. Si la alimentación de la mamá es adecuada, libre de irritantes y teniendo todos los alimentos adecuados en su dieta, disminuye en gran manera el aparecimiento de este tipo de patología, que puede ser normal, incluso permanecer hasta los primeros 6 meses de vida. Lactancia materna exclusiva y una alimentación balanceada y adecuada hará que son los pilares fundamentales para prevenir el aparecimiento de los cólicos del lactante. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle en su hogar este día hablando sobre prevención de diabetes. Yo muy bien acompañada con el doctor Max Molina, endocrinólogo acá en el set. Y se incorpora a nuestro staff de invitados vía Skype la licenciada Sofía Escobar, nutricionista. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora. Qué gusto saludarle este día y contenta de poder estarlos acompañando en este programa. Pues qué alegre de verdad verla y gracias por siempre aceptar la invitación para hablar de lo que tanto le apasiona, ¿verdad? A cómo come Sofi. Así es, doctor, un tema tan importante como es la prevención de la diabetes que va totalmente ligado a una buena alimentación. Yo creo que esos dos temas no pueden ir separados. No, así es. Bueno, y de hecho hablábamos con el doctor Enríquez y con el doctor Molina que para cuidar los riñones, para cuidar el organismo en general y mantener los buenos niveles en diabetes, niveles aceptables, pues la alimentación es pilar básico y fundamental. Y como prevención de diabetes, hablaba el doctor Enríquez también junto con el doctor Molina que el exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, hay que tener mucho cuidado. Háblanos un poquito de eso, Sofía. Sí, como ustedes bien dicen, está muy ligado también al sobrepeso y la obesidad. Una persona se considera que tiene un mal estado nutricional de sobrepeso y obesidad si su índice de masa corporal, ¿verdad?, que es lo que nos demuestra el estado nutricional, está arriba de 25. Cuando un índice de masa corporal está arriba de 25, ya hay un riesgo de un sobrepeso y si se van acumulando muchas más calorías, vienen ciertos tipos de obesidades ligadas a la diabetes. Aparte de eso, pues una buena alimentación sería el complemento, ¿verdad?, para un tratamiento de una paciente o un paciente que padece de diabetes. Esto se ve mucho más acumulado si hay una predisposición genética, ¿verdad? Hay que tomar ciertas medidas porque de repente vienen los pacientes a la clínica, quizás andan sus glucosas en rangos un poquito ya al límite o al borde y uno dice, bueno, está como prediabético, ¿qué puedo hacer? Entonces su alimentación tendría que ir mejorando desde ese momento, pues empezar una dieta mucho más balanceada. Siempre se sugiere llegar a un peso ideal que para cada persona es totalmente diferente y un plan de alimentación individualizado, porque depende también qué tipo de diabetes sea, ¿verdad? Si es una diabetes tipo 1 o una diabetes tipo 2, el tratamiento es totalmente diferente. Hoy vamos a hablar como generalidades, ¿verdad?, para estos pacientes, pero algo que no me va a dejar mentir el doctor es que es importante estar haciendo 5 tiempos de comida al día, por lo menos. Nosotros como salvadoreños tenemos muchas veces la costumbre
de evitar algunos tiempos de comida, o pensamos, voy a dejar de cenar para bajar de peso, o mejor no voy a desayunar para quitarle calorías a la dieta. Y eso nos pone en mucha más predisposición a una diabetes preliminar. Entonces, es importante estar cumpliendo los tiempos de comida, tomarnos el tiempo para comer y tener una dieta saludable. Muchas veces dejamos de lado nuestra alimentación e improvisamos la mayoría del tiempo. Llegamos a la casa y no sabemos qué vamos a cenar, qué vamos a almorzar, y casi siempre recurrimos a los carbohidratos. Las famosas harinas que a todos nos gustan y que la dieta del salvadoreño está colmada de harinas. Ustedes no me van a dejar mentir. Pero es que no hay nada más rico, y la gente que está en casa no me va a dejar mentir, que uno llega a la casa en la noche y no tiene ganas de cocinar y no tiene nada, la tortillita con frijolitos y queso. ¿Está malo eso? Te pregunto porque mucha gente debe estar pensando, bueno, ¿y está malo esa tortillita con frijolitos y queso? Yo creo que no es que esté mal, el problema es que tan repetitivos seamos en la dieta, porque puede ser que una vez a la semana comamos frijolitos, tortillita, queso y aguacate y no pasa nada, pero también va a pasar lo contrario si todos los días comemos eso. Entonces siempre se puede llevar una dieta balanceada, porque hay que incluir vegetales en las cenas, ensaladas, que no tenemos la costumbre como país. Es bien difícil cuando una persona lleva su comida tradicional y empezamos a decirle, no, tienen que cambiar un poquito ese segmento e empezar a incorporar las proteínas en su dieta, empezar a incorporar los vegetales en su dieta. Poco se conoce de estos términos. Entonces, los carbohidratos son fuente primordial de nuestra dieta, y con eso no quiero decir que tenemos que evitarlos. Claro que no, podemos hacer mejores elecciones. Por ejemplo, en una dieta debería de estar el arroz, pero ¿por qué no optar por un arroz integral o un arroz blanco? No tenemos esa costumbre. La famosa quinoa, que hoy se ha puesto muy de moda, que proporciona un poco más de proteínas y un poco más de fibra a la dieta. Ya vamos a hablar también de qué importante es la fibra en el paciente prediabético o con alguna sintomatología, ¿verdad? Es importante tener una dieta alta en fibra. Entonces, yo creo que si se busca incorporar alimentos o mejores carbohidratos, podemos hacer buenos cambios en la alimentación de este paciente, porque mucha gente sale asustada cuando de repente le dan una dieta y no tiene ningún carbohidrato. Ese tipo de dietas, por lo menos a mí en lo personal, no me gustan, porque la gente, primero, puede ser que aguante hambre, sienta muy poca energía. Los carbohidratos son los que nos proporcionan energía en nuestro día a día y son importantes, son parte fundamental de nuestra cultura alimenticia. No se pueden quitar de nuestra dieta, pero tenemos que medir las porciones, saber que es mejor comerse una fruta que tomar el jugo de una fruta. ¿Por qué? Porque para este juguito de naranja vamos a ocupar mínimo 3 o 4 naranjas. En cambio, si usted se come la naranja completa, está obteniendo fibra, le va a llenar más, usted va a quedar más saciada que tomarse medio litro de jugo, ¿verdad? Es totalmente diferente. Entonces, es bien importante que empecemos a hacer cambios en nuestra alimentación, incorporemos vegetales. Ojo con esto de las frutas, porque muchas veces la gente dice, yo no entiendo por qué engordo o por qué soy diabético si yo como muchas verduras y como muchas frutas. ¿Qué tal si está abusando del consumo de la fruta? Este es un carbohidrato, es un azúcar. Entonces, de ahí también puede pretender la diabetes. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con las porciones de los carbohidratos que consumimos al día. Doctor, hablemos un poquito del índice glicémico de los alimentos y la importancia al escogerlos, porque tiene razón Sofi, muchas veces la gente dice, pero si yo como frutas, yo como verduras, ¿por qué aumento de peso? ¿Por qué tengo más mi diabetes? Bueno, la parte, digamos, del índice glucémico es un elemento que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, en una manera de enseñarle al paciente a seleccionar el alimento que mejor le conviene desde el punto de vista de sus niveles de glucosa. Que eso quiere decir que 2 alimentos pueden pertenecer al mismo grupo, pero no tienen el mismo efecto metabólico. El ejemplo más común, y la licenciada pues ahí nos puede apoyar también, es la parte con las frutas. Por ejemplo, hay frutas de índice glucémico bajo y frutas de índice glucémico alto. Le pongo un ejemplo, la manzana y la piña. La manzana de un índice glucémico bajo
es el alimento que debería preferirse, a pesar de que estamos hablando que los dos son frutas. Entonces, cuando nosotros vemos la parte del control metabólico de los pacientes, nos interesa ver los picos de azúcar que puede tener un paciente después de comer. Y ese es de los más difíciles que hay que controlar, porque implica la cantidad de carbohidratos que el paciente está consumiendo. Entonces, una estrategia que se ha llevado a cabo y que funciona muy bien es seleccionar alimentos con índice glucémico bajo. Entonces, cuando se va al control nutricional, su nutricionista o la persona encargada es capaz de decirle qué alimentos va a seleccionar dentro de cada grupo de alimentos que tiene. Yo creo que también es importante, como dice el doctor, por ejemplo, una fruta que a veces confundimos, que es una fruta buena, que tiene muchas propiedades, pero de repente nos perdemos en las porciones. Por ejemplo, el guineo. Si nosotros nos comemos un guineo, es equivalente a que comiéramos 2 porciones de fruta. Y la gente come mucho guineo en el país, porque gracias a Dios tenemos muchos guineos, pero ese también nos puede sumar mucho el índice glicémico de los alimentos. Entonces, nos puede subir el azúcar en la sangre. Hay que tener mucho cuidado. También las formas de cocción son importantes en el momento que se va a preferir un alimento. No es lo mismo un alimento cocido que un alimento crudo, para el caso de los vegetales que pueden subirnos el índice glicémico. Un ejemplo es la zanahoria. Entonces, si la zanahoria va cruda, tiene menor índice glicémico que vaya cocida. Entonces, ahí es a donde nosotros como nutricionistas intervenimos para que tengan un mejor plan de alimentación. Muy bien, muy interesante en definitiva, porque a veces ahí es donde está la confusión, porque lo que para mí una porción de fruta pueden ser 5 mandarinas, probablemente Sofi me va a decir solo es una. Ya lo dijeron los guineos, también las uvas, la piña, que son los alimentos que mayor índice glicémico tienen. Pero entonces hay que ver, hay que tener un control estricto y un control con alguien que sabe definitivamente para que nos pueda orientar. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Salud TV. La prevención de la diabetes, estamos hablando este día con nuestros invitados y muy interesante el bloque anterior, todo lo que dijo Sofía en relación al índice glicémico de los alimentos. Y mencionó una palabra bastante que me llama la atención y quiero que con el doctor lo platiquemos. Ella mencionó el paciente diabético y el prediabético. Entonces yo quisiera que el doctor me hablara realmente si como tal existe ese término de prediabetes o a qué se refiere y cuáles son los valores, porque muchas veces el buen salvadoreño, el ser humano anda pateando el límite. Y como se salvó por uno dice, no, estoy bien. Pero ese que anda pateando ya anda con los piecitos hinchados. Sí. En realidad el término prediabetes indica una condición médica por la cual el paciente tiene niveles de glucosa que son más altos de lo normal, sin llegar a ser catalogado como diabético. Y entonces es importante que sepan que el valor de glucosa normal en ayunas es menos de 100. O sea que si yo tengo 100 a 125 en ayunas, yo entro en categoría de prediabético. Y si yo tengo más de 126 en ayunas, yo entro en categoría de diabetes. Eso tenga o no tenga yo síntomas. O sea que la mayoría de pacientes, de hecho, no tienen síntomas y tienen niveles altos de glucosa. Ahora, ¿y si yo ando 98, 99, doctor, significa que estoy bien y me salvé? Fíjese que a mí me gusta platicar eso con los pacientes y explicarles que en la parte de la biología no existe una situación que diga que porque yo tengo 99 y el doctor dice que 100 ya es anormal, ya yo estoy bien. Mientras más alta tenga yo la cifra de glucosa, más riesgo tengo. Al final estamos hablando de la posibilidad de enfermar y por lo tanto yo tengo que intentar que mis niveles de glucosa sean lo más bajo posibles. Lo más lejanos posibles a Así ese es, 100. Exactamente. Así es, ese es el punto. Bueno, a ver, Sofi,
cuántas son las porciones de fruta diarias y las combinaciones que podemos hacer para el paciente diabético no se pase y no ponga en peligro su buen balance de su diabetes. Bueno, yo creo que entre 2 o 3 porciones máximo de fruta al día es suficiente. Es suficiente para nosotros. Y ojo, porque vuelvo a repetir lo de los zumos o jugos naturales, porque a veces las personas no están comiendo fruta, pero están tomando muchos refrescos de fruta. Y eso equivale también a una porción de fruta. Quiero sumar algo de lo que estaban diciendo de la prediabetes también, que creo que es importante. Cuando nosotros nos vamos a tomar el examen de glucosa en ayunas, muchas veces no se respeta las horas en ayuno o la dieta del día anterior ha sido muy alta en carbohidratos. Incluso puede haber un error, por eso no me va a dejar mentir el doctor, que dejan también la glucosa postprandial para saber cómo ha estado manejándose este azúcar, ¿verdad?, en sangre. Porque a veces un solo dato puede ser erróneo, más en este tiempo que pasó de la pandemia. A mí me pasó mucho en la clínica que venían con exámenes bien disparados, pero estuvieron mucho tiempo encerrados, comieron mucho más carbohidrato de la cuenta y de repente salieron prediabéticos o diabéticos. Ya con un manejo adecuado de una dieta, haciendo actividad física, que ahorita mucha gente dejó de hacer actividad física, los gimnasios se cerraron o dejaron de salir a correr por el miedo. Entonces, todo eso también nos ha afectado mucho. Actualmente las cifras de diabetes han subido a nivel nacional. Entonces, sí es de estar atentos a qué cambios hemos tenido en nuestra rutina, porque la diabetes se maneja no solo de parte de la alimentación, sino que en nuestro día a día es una rutina que nosotros tenemos que ser un poco más ordenados. Dormir nuestras 7, 8 horas es importante para el manejo de la glucosa en sangre, no omitir tiempos de comida, hacer actividad física, mantener una buena hidratación también es importante, estar tomando nuestros 2 litros de agua al día. Mucha gente cuando viene a la consulta y le hacemos su anamnesis o recuento de 24 horas, o sea, lo que comieron un día anterior, me dicen, cuando les pregunto si toman agua, me dicen, sí, tomo como 2 vasitos de agua y lo demás de refrescos o sodas. Entonces, ellos piensan que ese es un tipo de hidratación, cuando lo que estamos haciendo inconscientemente es deshidratando más al cuerpo y a los riñones, porque nuestro cuerpo necesita mucha más cantidad de agua. Y eso, Sofi, y eso mismo lo dijo ya el doctor Carlos Enríquez, no podemos sustituir el agua ni con sales de rehidratación, ni mucho menos con bebidas azucaradas o carbonatadas, porque lo que estamos haciendo es dañando nuestros riñones. El límite de azúcar dijo que era, ¿qué? 150. Y si nos pasamos de eso, pues estamos dañando, estamos sobresaturando a nuestros riñones. Vámonos a una pausa, pero la doctora Verónica Gómez Leiva, cardióloga, nos habla precisamente del factor, de lo que sería el riesgo cardiovascular en el paciente diabético en la siguiente cápsula. Ya volvemos. Hola, a todos los que se encuentran viendo Salud TV, buenas tardes. Yo soy doctora Verónica Gómez, soy médico internista, cardiólogo clínico con una alta especialidad en cardiología nuclear y hoy vamos a hablar un poquito acerca de riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. La diabetes mellitus es una de las enfermedades con mayor incidencia en El Salvador. Muchos salvadoreños padecen de esta enfermedad y la causa más alta de las enfermedades, las complicaciones y la muerte en los diabéticos es a causa de las enfermedades cardiovasculares. Es bien sabido que los pacientes diabéticos tienen alteraciones en la sensibilidad de sus nervios. Parte de esto hace de que a veces no sintamos el dolor que comúnmente reconocemos como parte de los síntomas o signos de la enfermedad cardiovascular. Es por eso que es necesario el chequeo muy cercano con el médico internista o el cardiólogo en conjunto con el endocrinólogo para poder tomar tempranamente exámenes que puedan detectar una enfermedad cardiovascular que se esté apenas desarrollando o que aún esté silente, antes que ésta se complique o empiece a causar problemas en la salud.
Las mujeres con diabetes mellitus tienen mayor chance o mayor probabilidad de complicarse. Esto es debido a que nosotras las mujeres nacemos con un corazón más pequeño y con arterias coronarias también más pequeño. Esto implica que también estas enfermedades van a tener un mayor impacto en nosotros las mujeres. Es por eso de que el antecedente o la historia de diabetes gestacional nos impacta más a nosotras y debemos tomar este riesgo como importante. La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad en la que solo el corazón esté grande, sino que muchas veces el corazón se vuelve rígido y al volverse rígido no se permite llenarse de sangre de manera adecuada y entra en disfunción a pesar que la contracción esté normal. Es por esto que es importante que un cardiólogo esté evaluando el corazón del paciente diabético con ecocardiogramas para poder estar vigilando que no se vuelva rígido el corazón. Una dieta saludable, el hacer ejercicio cardiovascular, el buen apego del tratamiento médico y el seguimiento por los médicos que están involucrados con el paciente es el mejor consejo que le puedo dar a un paciente diabético. Y esto es para cuidar y preservar su corazón, no solo para detectar enfermedades, sino para también cuidarlo que no lleguen a complicaciones mayores. Yo soy doctora Verónica Gómez, soy médico internista, cardiólogo clínico con una alta especialidad en cardiología nuclear. Nos vemos en la próxima y saludos. Estás viendo Salud TV. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y hoy estamos hablando de la prevención de la misma junto con el doctor Max Molina, endocrinólogo, y ahora estamos con Sofía Escobar, nutricionista. Bueno, doctor Molina, hablemos un poquito de los manejos, las diferentes herramientas, el armamento que el endocrinólogo tiene para el manejo de la diabetes médicamente hablando. Bueno, para la mayoría de pacientes diabéticos, el medicamento que se utiliza como primera línea, o sea, el más común es metformina. Yo creo que mucha gente ha oído hablar del medicamento. Es posible que en muchos casos se utilice más de la cuenta o se utilice con un fundamento que no sea real. Es decir, el medicamento no es un medicamento para bajar de peso, es un antidiabético que tiene como función controlar los niveles de glucosa, disminuyendo, digamos en este caso, la cantidad de glucosa que mi hígado va a producir. No es el único medicamento, de hecho hoy en día contamos con al menos 6 o 7 grupos de medicamentos diferentes. Porque hay unos que vienen mezclados, ¿no? Viene Exacto. metformina junto con otra. Así es decir, el tratamiento combinado tiene como finalidad mejorar la adherencia, es decir, que yo cumpla con mi tratamiento como se me indica, porque en la medida que tomo ya más medicamentos, aparte el paciente diabético no solo toma para el azúcar, toma para la presión, toma para el colesterol. Entonces ya prácticamente hacemos la lista y tiene 6 o 7 medicamentos un paciente. Entonces cuando nosotros utilizamos medicamentos combinados, tenemos la opción de que dejamos 1 o 2 medicamentos para el control. Lo importante que quiero que el paciente sepa es que lo básico es tener los niveles de glucosa bien. Si yo puedo controlarlo solo con dieta está bien, si yo solo con metformina está bien, si yo requiero 2 o 3 medicamentos orales está bien, y si yo necesito insulina, tengo que usar insulina. O sea que para cada momento de la enfermedad hay opciones que su médico va a seleccionar de acuerdo a la situación particular que él vea. Y por favor haga caso. Sofi, su mensaje final para la población, por favor. Bueno, yo creo que ya si estamos en un riesgo de una diabetes, tenemos que cuidar primero nuestro estado nutricional, tener una alimentación balanceada. ¿Y qué significa eso? No abusar de ningún grupo alimenticio, ni de los carbohidratos, ni de las proteínas, ni de las grasas que van a hacer que subamos el peso, sino que mantener una dieta adecuada, hacer actividad física por lo menos 3 veces a la semana, tener un buen estado de hidratación. ¿Qué significa esto? Por lo menos nuestros 2 litros de agua al día no deben de faltar, y no abusar, por favor, de los productos light o sugar free, porque tenemos una mala idea de que porque es integral o porque es light podemos comer más de la cuenta. También estos tienen que estar basados en una dieta, ¿verdad? Y en un requerimiento
calórico al día. Esas son mis recomendaciones. Y por supuesto, no olviden no automedicarse. Gracias, doctor Molina. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes. El día de mañana venimos con otro tema. Los dejo con Osvaldo Ruiz. Bendiciones. Existen muchas complicaciones relacionadas a la diabetes y para prevenirlas te damos los siguientes consejos. Lleva una dieta saludable, prefiere alimentos naturales, especialmente los vegetales y hojas verdes, a los procesados. Estos últimos aportan mayor cantidad de sal a tu organismo, que puede elevar la presión arterial y dañar tus riñones. Mantente activo. El ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de controlar tu peso. Aprende a manejar el estrés. Este puede causar que tu nivel de glucosa en sangre se eleve. Por eso es importante que te deshagas de cualquier tipo de tensión. Recuerda que la diabetes debe mantenerse en un control periódico con un especialista.